Dentro de las Sagradas Escrituras hay dos enseñanzas primordiales de suma importancia para todos y cada uno de nosotros. Muchos, a través de los tiempos dentro de la iglesia, han confundido de una manera deliberada lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Son dos cosas totalmente diferentes, pero que una y otra están enlazadas, porque no puede ocurrir una cosa sin que antes ocurra la otra. El arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Ese es el tema que hoy vamos a abordar. Y quiero que por favor pongan mucha atención, y si tienen su lapicero, su cuaderno, su libreta, vayan haciendo las anotaciones necesarias, porque, hermanos, no todo lo podemos retener aquí. Hay muchas cosas que se nos van, solamente un 20, un 30% lo podemos recordar, pero lo demás es una memoria volátil que se nos olvida. Pero si anotamos textos, frases, notas importantes, hermanos, créanme que va a ser mucho más significativo para todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Primero vamos a abordar lo que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué significa arrebatamiento? ¿Por qué la Biblia habla, hermanos, de que ocurrirá algo que la iglesia conoce como arrebatamiento o rapto? El rapto de la iglesia. Su significado nos lleva a dar este concepto, ¿verdad? De que arrebatar o arrebatamiento es algo que es quitado de una manera violenta, brusca. No sé si a ustedes alguna vez en la escuela les arrebataron la torta, ¿verdad? El chiquillo, la chiquilla que le gustaba hacer bullying a sus compañeros. A mí me tocó, y había un compañerito en la primaria que siempre me arrebataba mi torta que mi mamá me preparaba para el día del recreo, para el momento del recreo. Venía y me la quitaba violentamente. Es arrebatar, es quitar de una manera violenta, ¿sí? Eso significa arrebatamiento. Ahora, también se hace mención del rapto, y el rapto o arrebatamiento es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué un rapto? Porque vamos a poner el ejemplo de lo que ocurre cuando a una persona la raptan. Nadie le avisa, ¿o sí? Simplemente tienen planeado secuestrar a una persona, ¿verdad? Ya metiéndonos un poquito esa cuestión de la delincuencia, no porque el Señor nos vaya a secuestrar, ¿verdad? Pero tengo que meterme un poquito a esa cuestión de explicar que raptar a una persona es llevársela de alguna manera en contra de su voluntad, ¿verdad? Cuando una persona va caminando en la acera y de repente vienen unos fulanos, se bajan de una camioneta y lo agarran violentamente y lo meten a la camioneta y se lo llevan, y muchas veces no se vuelve a saber nada más de él o de ella. Dentro de la iglesia, hermanos, algo similar va a ocurrir, pero no porque nosotros estemos pensando en que a dónde iremos. Sabemos, y la Biblia nos menciona perfectamente cuál es nuestro lugar y a dónde es nuestro destino. Amén. Sabemos perfectamente que Cristo Jesús habló de este acontecimiento, y el apóstol Pablo también hizo referencia, y otros hombres de Dios también hacen referencia a estas cosas que han de ocurrir. Voy a poner otro ejemplo, hermanos, que tiene que ver mucho con lo que la iglesia del Señor
en todo el mundo, alrededor del planeta, está esperando. La situación se pone cada día más difícil, más crítica, cada día vemos más violencia. La situación, como dicen por ahí, se pone color de hormiga, ¿verdad? Cuando digo esta expresión color de hormiga, significa que ya tú no puedes salir a la calle sin el temor de que algo te vaya a pasar. Antes, cuando éramos niños, todavía nos tocó salir a la calle, jugar 8, 9, 10 de la noche y no pasaba nada porque había esa seguridad de que terminabas de jugar y te ibas a tu casa y tu mamá ya te estaba esperando con la cena, ¿verdad? En estos tiempos ya no. Y lo que nosotros tratamos de explicar es que cuando en un país, hermanos, está ocurriendo una tragedia y hay ciudadanos que pertenecen, vamos a poner el ejemplo de México. Algunos mexicanos están en Indonesia disfrutando de unas vacaciones. Ocurre una tragedia allá. O están anunciando que se aproxima un huracán, porque un huracán sí lo pueden anunciar con anticipación antes de que toque las costas de un país. Y los ciudadanos mexicanos saben perfectamente que el gobierno mexicano va a buscar la forma de cómo sacarlos de allá antes que llegue ese fenómeno natural que provocará grandes desastres, muertes, inundaciones, destrucción total. Y el gobierno mexicano manda, a sus embajadores y da la orden de que salgan lo antes posible para ser llevados a salvo a un lugar en donde puedan estar tranquilos. Hemos visto muchas veces que no tan solo México hace eso, sino otros países hacen lo mismo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Bien, hermanos, en este mundo están ocurriendo cosas que van a llevar a un tiempo de aflicción a todo el mundo, a la humanidad entera. Y la palabra de Dios nos está anunciando que antes que vengan cosas peores que las que estamos viendo ahora, el Señor salvará a su iglesia. Amén. El Señor se llevará a su pueblo. Pero lo más tremendo de todo esto es que no se sabe cuándo habrá de ocurrir. Pero las cosas que estamos mirando sirve como anticipo a nuestras vidas para que estemos preparados a lo que venga, ¿verdad? Y el Señor dice, hermanos, que Él vendrá por su iglesia. Aleluya. Él vendrá por su pueblo y se los llevará para estar en un lugar mejor que este en el cual nos encontramos. No existe alrededor de este mundo, alrededor de este planeta, un lugar en donde tú puedas decir, aquí estoy sí realmente seguro. No existe, no habrá. Solamente el único que te podrá dar seguridad total y salvación, si tú le eres fiel a Él. Por eso es que estamos aquí, porque tenemos que aprender de las Sagradas Escrituras para, hermanos, conocer las cosas que vienen en breve. Y que lo que estamos mirando ahora no es otra cosa más que el cumplimiento de la palabra de Dios a través de los profetas, a través de Jesucristo, cuando Él anunció, hermanos, que antes que ocurra lo que nos dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 en adelante, hermanos, el Señor se llevará a su pueblo, aleluya.
Bendito sea su santo nombre. Entonces, quiero hacer énfasis en algo muy importante. La iglesia en todo el mundo espera el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, en el que seremos llevados, hermanos, y no sabemos cuándo habrá de ocurrir esto, pero sí nos insta la Escritura o las Sagradas Escrituras a que estemos preparados en todo tiempo. Amén. A que estemos listos para irnos con Él, sin saber el día y la hora en que esto habrá de acontecer. Ahora, la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida es que en el arrebatamiento de la iglesia, anótenlo, Cristo no se hace visible a la humanidad. No se manifestará públicamente al mundo, sino solamente a la iglesia, porque la iglesia subirá a los aires, y dice la Escritura que allá nos encontraremos con Él. Aleluya. Esa es la diferencia. El arrebatamiento de la iglesia es un encuentro de la iglesia con Cristo en los aires, y la segunda venida, que es lo que vamos a explicar posteriormente, es, hermanos, que todo el mundo incrédulo lo verá físicamente cuando Él venga en toda su gloria y su potencia a la tierra para dar el pago a cada uno según sus obras. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, vamos a tocar y vamos a concretarnos ahorita específicamente a el arrebatamiento de la iglesia. Y ya habíamos dicho que significa llevar, quitar en un arrebato. Amén. Evento en el cual quita Dios a los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio, que será derramado sobre la tierra durante el periodo de la tribulación. No todos sabrán de este suceso secreto. Solamente la iglesia sabe este misterio que ha sido revelado no al mundo, sino a la iglesia. Amén. Este acontecimiento será única y exclusivamente para el pueblo del Señor. Aleluya. En el que dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y llevados a la presencia de Dios. Bendito sea su santo nombre. Ahora, hay una pregunta que todos debemos hacernos cuando la palabra del Señor nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 14, y la pregunta es: ¿quiénes resucitarán primero? Amén. Ya aquí nuestra hermanita Teo nos está dando la respuesta. Amén. Vayamos a esa parte, hermanos, de la Biblia. Gloria al Señor. Vea lo que dice en el versículo 13 y 14 de Primera de Tesalonicenses 4. Aleluya. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y aquí el término duermen está hablando de los que ya murieron. ¿Sí? Hablando en términos hebraicos, o el lenguaje hebraico que se utilizaba en aquel tiempo, hablando en el ámbito cristiano, en el ámbito evangélico, hermanos, Pablo le hablaba a la iglesia escribiéndole estas cosas, diciéndoles que los que duermen son los que ya se adelantaron en una muerte física y que sus almas partieron con el Señor. A eso se refiere de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí hay algo que realmente debemos tomar en cuenta: que la gente sin Cristo no tiene esperanza de volver a ver a los suyos, porque, hermanos, dice la Biblia que los muertos que murieron sin Cristo irán a una condenación eterna,
y los que murieron en Cristo Jesús a la gloria eterna. Aleluya. Esto debe estar claro en cada uno de nosotros. Por eso dice que no te entristezcas como las otras personas que no tienen esperanza. Y hablamos aquí de los que creen en otras religiones, que les hablan de tantas cosas, pero la única doctrina sana, precisa y concisa que nos habla de una resurrección no es el budismo, no es el catolicismo romano, no es, hermanos, el mormonismo, no es ninguna religión. Solamente la palabra del Señor nos declara estas cosas dentro del ámbito cristiano, y dice que los muertos resucitarán. Dice 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y aquí vuelve a hacer referencia a los que durmieron en él, quiere decir a los que murieron creyendo en él. Amén. Que volverán a vivir, volverán a la vida. Bendito sea su santo nombre. Entonces aquí nos contesta, ¿verdad?, ¿quiénes resucitarán primero? ¿Me pueden decir ahora sí quiénes resucitarán primero? Los que murieron en Cristo, no todos los muertos, ¿sí? Solamente los que durmieron antes de morir, creyendo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Esos son los que volverán a resucitar. Aleluya. Ahora, serán transformados dándoles nuevos cuerpos glorificados. Porque vean, hermanos, lo que nos dice la Escritura más adelante. Amén. Dice, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué nos trata de decir en este versículo la palabra del Señor? Quiere decir, hermanos, que no nos adelantaremos a subir con el Señor sin que antes hayan resucitado los que durmieron en Cristo. Amén. Amén, amén. Pero vean lo que dice más adelante. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y aquí está la clave. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, no nos adelantaremos. Primero subiremos y después los muertos resucitan y suben. No, subiremos al mismo tiempo. Ellos, miren, lo que hará el Señor, hermanos, es que sus almas regresarán a sus cuerpos, aunque ya haya huesos secos y no haya vida. El Espíritu Santo, hermanos, tiene el poder de dar vida y crear tejido vivo. Aleluya. Y dar vida a aquel que no tiene vida. No importa que ahí estén los huesos. O muchos dirán, bueno, ¿y los que los incineran? Los que los vuelven polvo. Dios recogerá ese polvo, lo unificará y restaurará cuerpos. Bendito sea el Señor para siempre. Para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Lucas 1:37, que dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que por aquí, hermanos, ocurre el arrebatamiento y los muertos vuelven a vivir, se levantan, y nosotros instantáneamente también con ellos subimos en los aires para estar con Él y recibirlo en los aires, hermanos, allá arriba. Bendito sea su santo nombre. Ahora, dice, ¿quiénes seguirán en ser transformados? Volvemos nuevamente a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Amén. Hacemos énfasis a lo que ya dijimos antes. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, o sea, los que estamos vivos, que vivimos, dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos
a los que durmieron. Cuando dice no precederemos, quiere decir no nos adelantaremos. Vuelvo a hacer énfasis en esto. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es la señal del rapto que solo los elegidos escucharán? ¿Qué señal habrá cuando esto ocurra, hermanos? Bueno, la Biblia nos da una señal, nos da un mensaje. Y dice aquí, igualmente en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo, que aparece Señor con S mayúscula, quiere decir nuestro Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, aquí quiero hacer énfasis, hermanos, que cuando dice aquí descenderá del cielo, no quiere decir que en ese momento es que Él descenderá y lo verá la gente. No, sino que Él vendrá, hará el llamado, se escuchará una voz, y dice aquí como una voz como de trompeta, una voz potente, haciendo el llamado, suban aquí, como lo que habla, hermanos, la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 4, donde le dice a Juan, sube acá. Búsquenlo en el capítulo, desde el versículo 1 del Apocalipsis 4, cuando el Señor Jesús, hermanos, estando el apóstol Juan exiliado en la isla de Patmos, allí es esclavo, ahí encarcelado en esa isla, recibe la visión de todo lo que conocemos como la revelación, el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis, y el Señor Jesús le habla con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, le dice, sube acá, aleluya. Y ese es un tipo de la iglesia, porque aquí la palabra del Señor, revelada al apóstol Pablo por el Espíritu Santo, nos está diciendo que se escuchará una voz desde arriba, y entonces, hermanos, aunque estés durmiendo, aunque estés en tus labores, aunque estés en tus actividades, aunque estés en tu trabajo, aunque vayas caminando donde quiera que te encuentres, si tú estás en ese momento, en esa comunión plena con el Señor, de allí te levantará y subirás a su presencia. No importa que estés en un edificio de 20, 30, 40 pisos, que estás en el primer piso, traspasarás las paredes, traspasarás los techos. Y no porque esté diciendo que te vayas a transformar en un espíritu, tu cuerpo será transformado en un cuerpo de gloria eterna, en un cuerpo sólido, pero que tendrá propiedades increíbles, propiedades, hermanos, maravillosas, divinas, que solamente Dios puede dar a aquellos que han creído en Él. ¿Quién quiere tener ese cuerpo de gloria que Él, hermanos, ha manifestado? Y un ejemplo claro lo podemos dar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó en su propio cuerpo, y en ese cuerpo Él, después de que resucitó, aparecía y desaparecía a voluntad. Aleluya. Ese cuerpo que Él tiene ahora es el cuerpo que Él nos dará en la, hermanos, cuando ocurra este acontecimiento glorioso, maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es una transformación instantánea de nuestros cuerpos para adaptarnos para la eternidad. Aquí, hermanos, quiero hacer énfasis en algo. Vamos a leer el versículo 17 para después dar una explicación clara de esto. Luego nosotros, los que vivimos, o sea, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. No dice después de ellos, ni antes de ellos, sino dice de los que resucitaron. Dice, después, dice, los que hayamos quedado, que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Quiere decir que el Señor estará ya en el espacio, hermanos, afuera de la atmósfera terrestre, esperando a su iglesia. Aleluya. O más bien nosotros subiremos y Él vendrá y, hermanos, se mostrará a su pueblo, al Señor. Qué maravilloso será.
Y dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, aquí quiero hacer énfasis. ¿Qué clase de cuerpo tendremos que será capaz de sobrevivir afuera de la atmósfera terrestre? Ya habíamos explicado anteriormente que para poder un ser humano salir de la atmósfera tiene que llevar todo un equipo, ¿verdad?, de astronautas, su propio oxígeno para poder, porque allá afuera, hermanos, no existe oxígeno y la radiación solar pega directamente de tal forma que mataría a una persona instantáneamente. Pero fíjense bien qué cosa es lo que hará el Señor. Nos dará un cuerpo que será capaz de sobrevivir fuera de la atmósfera terrestre. Esto no es cualquier cosa, no es algo que yo me esté inventando, hermanos, no es algo que yo esté conjeturando. La misma palabra del Señor nos está diciendo que subiremos en un cuerpo sólido, el cual tendrá capacidad de mirar, de oír, de palpar, de estar consciente en sus 5 sentidos y contemplar esa gloria maravillosa en la que veremos el planeta Tierra y nosotros suspendidos, hermanos, en el aire o fuera de la atmósfera de la Tierra. Y el Señor entonces vendrá y ahí a las mansiones celestiales. ¿No es maravilloso esto para que tú digas, gloria a Dios? Yo espero esto. Yo espero esto, yo lo anhelo, yo lo deseo. Porque este mundo, hermanos, miren, el mundo sabe perfectamente que cada día va de mal en peor, de tal forma que el mismo ser humano está buscando escapar de este planeta, porque saben que llegará el momento en que este planeta será inhabitable. Pero Dios no permitirá que llegue a ese acontecimiento, porque antes de que el ser humano empiece a viajar a otros mundos, para establecerse en otros mundos, así como lo estamos viendo que lo está tratando y están haciendo investigaciones la NASA, dice el Señor en su palabra, aunque te encumbres en las estrellas, de allá te derribaré. Aunque te eleves a lo más lejano de las estrellas, dice, de allá tú me darás cuentas. Yo te traeré a juicio y me dirás cómo fue tu vida en la tierra. Pero hermanos, todo ser humano aquí en la tierra, algunos estarán entendiendo, porque a mucha gente se le ha hablado de la palabra de Dios y muchos creen a medias. Y hay un canto maravilloso que dice, ¿a dónde están los que decían aleluya? ¿A dónde están los que decían gloria a Dios? ¿A dónde están que ahora los busco y no los hallo? Es porque se fueron con el Señor. Mucha gente que ha escuchado este evangelio, mucha gente que ha escuchado estos mensajes y se ha burlado de la palabra y solamente han venido aquí solamente por religiosidad, entenderán que cuando vengan un día y ya no encuentren a nadie aquí, o se encuentren unos cuantos, entonces dirán, ¿a dónde están los que decían aleluya? ¿A dónde están los que decían gloria a Dios? Entendemos que ahora se fueron con el Señor. Y entonces comenzarán los lamentos y el hubiera yo creído, me hubiera afirmado. El hubiera no existe. Es ahora en el que el Señor hace el llamado a nuestras vidas para que cada uno de nosotros o nos afirmamos o nos perdemos. Dice el Señor en su palabra, dice, el que se calienta, caliéntese más. Hablando de la condición espiritual del hombre, el que se purifica, purifíquese más. Y el que se ensucia, entonces ensúciese más. Porque el Señor no quiere medias tintas, no quiere intermedios. Él te quiere bien definido aquí, salvo o perdido. Porque aquellos que están tantito con un pie adentro del evangelio y otro en el mundo, dice el Señor que le provocan náuseas, le dan asco.
porque están manifestando una condición de hipocresía. ¿Qué haces tú cuando algo no te agrada y dices, me comía, y inmediatamente lo vomitas? El Señor dice, cuando dice los vomitaré de mi boca, quiere decir los desecharé, los aborrezco, porque nunca tomaron las cosas de Dios en serio. Esta palabra no es cualquier palabra. Dice el Señor, no pasará ni una jota ni una tilde, no pasará nada de lo que está escrito aquí sin que se cumpla al pie de la letra. Y lo estamos mirando. Simplemente observa lo que está ocurriendo alrededor del mundo, lo que pasa en tu colonia, lo que ves en las noticias. ¿Cuándo habías visto tú estas cosas? Y dice el Señor, y se multiplicará la maldad. Y como una señal para la iglesia es que la maldad se multiplicaría antes que Cristo venga por su iglesia, como un anunciamiento diciéndote, prepárate, porque todas estas cosas te están anunciando que el Señor está más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Me da mucha tristeza por los que no vinieron. Cada vez que no vienen a la iglesia se pierden de estas grandes enseñanzas de la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor nos dice, hermanos, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y muchas veces pensamos que leyendo en casa, orando, ¿verdad?, con eso es más que suficiente. Y dice la palabra del Señor, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El Señor nos insta, nos exhorta a que permanezcamos en la iglesia, firmes en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué cosa es lo que se va a llevar el Señor? La iglesia. Amén. Y si tú te estás excluyendo de la iglesia, entonces no formas parte de la iglesia. Te estás engañando a ti mismo. Necesitas alimentarte de la palabra de Dios constantemente, conviviendo los unos con los otros, como dice el apóstol Pablo. Aleluya. Entonces, hermanos, debemos entender que cuando esto ocurra en el versículo 17, debemos entender que el Señor no nos podrá llevar a su gloria eterna en este cuerpo decadente. No podrá. Tiene que sufrir una transformación. Será el mismo cuerpo, pero con una transformación. Amén. Tiene que ocurrir algo en nuestras vidas para que podamos, hermanos, vivir eternamente. El Señor Jesús, cuando vino al mundo en su gloria eterna, antes que viniese al mundo, Él no tenía cuerpo físico. Eso lo explicamos la semana pasada, cuando hablamos de la preexistencia de Jesucristo. Jesucristo no tenía cuerpo físico. Él vino a adquirir un cuerpo físico cuando Él vino a nacer en la tierra. Pero cuando Él subió a los cielos, después de haber resucitado, Él no subió en espíritu. Él subió en el cuerpo físico, pero glorificado. Y ese cuerpo glorificado es el con el que Él está allá, y en Él vive eternamente. Y ese cuerpo Él nos ha prometido que nos los dará también a nosotros. Vayamos a lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice: he aquí, vean los misterios que el Señor revela a su iglesia, hermanos. Ya no lo busquen, simplemente anótenlo y después lo consultan en su casa para que no me pierdan la concentración de lo que estoy diciendo. He aquí, dice, os digo un misterio. O sea, este misterio no se lo está diciendo a la gente allá afuera, se lo está diciendo a la iglesia, hermanos. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Y el apóstol Pablo hace nuevamente referencia aquí al dormir, cuando hablando de la muerte. Amén.
Dice, no todos dormiremos. Quiere decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Aleluya. Seremos transformados. Tiene que haber algo que ocurre en nuestras vidas, porque este cuerpo físico decadente, pecaminoso, sucio, no puede entrar en esa gloria. Dios tiene que hacer algo en nuestras vidas para poder vivir eternamente allá. Este cuerpo no es eterno. El cuerpo que nos dará Él en la transformación, ese sí será eterno, hermanos. Algo va a pasar. Yo muchas veces he predicado sobre esto. ¿Cuál es el poder que Dios obrará en nuestras vidas? Ni yo mismo lo entiendo, pero Él tiene el poder para hacerlo. Yo lo creo, porque es su palabra. Y yo creo en esa palabra. Aleluya. Así como fue anunciado miles de años atrás que Jesucristo vendría al mundo, y se cumplió que Él vino al mundo, y se testificó, y hermanos, los profetas profetizaron diciendo, moriría en una cruz, y murió en una cruz. Y que al tercer día resucitaría, y resucitó al tercer día. Y fue testificado que subiría al cielo, y subió al cielo. Y Jesucristo mismo dijo, y vendré otra vez. Yo espero que Él venga otra vez. Aleluya. Él viene por su iglesia, hermanos. Bendito sea el Señor. Ahora, dice 52. En un momento, o sea, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto dura un parpadeo, hermanos? A la final trompeta, se escuchará una trompeta, porque se tocará la trompeta y se escuchará esa trompeta. Hermanos, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Bendito sea el Señor. Incorruptibles. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Qué maravillosa promesa para nuestras vidas, hermanos. Qué maravilloso. Fíjense que esta porción bíblica nos lleva nuevamente a Primera de Tesalonicenses, donde ratifica de una manera en la Biblia, y nos lleva a otra parte de la Biblia, y las dos concuerdan. Amén. Para ratificar una cosa con la otra y afirmarla, reafirmarla, hermanos. Bendito sea su santo nombre. ¿Quién habló acerca de este misterio revelado? ¿Quién habló? ¿Quién fue el que escribió las epístolas? El apóstol Pablo. ¿Y quién fue el que le fue revelado, hermanos, todas estas cosas que habrán de venir? El apóstol Juan. Aleluya. Entonces le fue revelado a San Juan el apóstol y a Pablo el apóstol. Les habló y se lo reveló. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, para reafirmar estas cosas sobre el arrebatamiento de la iglesia y el misterio revelado a la iglesia de lo que habrá de ocurrir, miren, si en este instante ocurriera el arrebatamiento de la iglesia, los que están listos para partir con Él no se estrellarían con la lámina que está aquí arriba. Ocurriría la transformación y traspasarían. Miren, quiero decirles algo, hermanos, algo realmente maravilloso, algo poderoso, algo, como dicen por ahí, difícil de creer. Pero Dios hará cosas difíciles de creer para el mundo incrédulo, hermanos. Si cuando Él dijo resucitaré y aún sus mismos discípulos no creyeron en Él, pues ¿qué se espera del mundo? Pero cuando lo vieron resucitado y le dieron sus heridas y lo contemplaron y lo miraron y comió y bebió con ellos y después desaparecía de sus vistas, hermanos, y después Tomás dice, yo no creeré si no antes lo toco físicamente y meto mis dedos en sus heridas. Y sin estar Jesús presente allí, Jesús conoció sus pensamientos y su corazón.
Y al 8 días después, una semana después, Jesús, estando nuevamente sus discípulos totalmente, dice la Biblia, reunidos, encerrados totalmente en un cuarto, Jesús no llegó y tocó la puerta. Dice que instantáneamente Él apareció en medio de ellos. ¿Y qué cosa fue lo que les dijo? A ver, dijo, paz a vosotros. Y entonces se quedan pasmados allí, e inmediatamente llama a Tomás, que había estado una semana antes, diciendo, yo no creeré en Él si antes no lo toco físicamente. Quiere decir que Tomás, para poder creer, decía, ver para creer. Eso es lo que dice el mundo, pero la Biblia dice, primero cree y después ve. Aleluya. Por eso Jesús después le dice a Tomás, bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Aleluya. Porque yo no he visto a Jesús jamás, pero lo siento aquí. Aleluya. Y sé que lo veré algún día, no muy tarde, un día muy cercano. Veré su gloria, veré su poder, veré su magnificencia, y tendré el privilegio de abrazarme a sus pies y besar sus pies. Y besar esos santos pies que caminaron aquí en la tierra llevando el evangelio de vida. Hermanos, besaré sus heridas y diré, Señor mío, por ti es que tú sufriste estos tormentos. Tú sufriste por mí en la cruz. Tú llevaste mis iniquidades. Tú sufriste mis maldades por mi culpa. Y gracias por haber dado todo por mí. ¿Quiénes no, hermanos, aprovecharán ese momento al estar cercano a Él, abrazarlo y sentirlo? Sentir su presencia, sentir su gloria, y Él poniendo su mano. Y así como les dijo a muchos, estando en la tierra, hijo mío, vete en paz. Y nos dirá, hijo mío, vete en paz, tranquilo, no tengas temor, porque yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Eso es lo que yo espero, hermanos. No me lo he de perder. Mejor que cualquier cosa material aquí en la tierra es contemplar a mi Dios y mi Señor. ¿Qué cosa fue lo que dijo Tomás después de haber visto a Jesús y de haberlo tocado? Dice la Biblia, se postró en tierra y dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. ¿Qué estaba declarando Tomás allí? Que no tan solo era su Señor, sino su Dios. Porque dijo, y Dios mío. Aleluya. Esto, hermanos, es para que tú te afirmes más en la palabra y no te pierdas de estas grandes bendiciones. Mira, tu casa es algo material que algún día va a fenecer, algún día se va a acabar. Los reinos más portentosos, los reinos más poderosos en la tierra se han acabado, han resplandecido en un tiempo y después han fenecido, han acabado, se han exterminado, han declinado. El único que permanece para siempre y jamás, dice la Biblia, y jamás dejará de ser, dice, reino sempiterno, es el reino de Cristo. Aleluya. Porque Él vive y reina eternamente y para siempre. Gloria a su santo nombre. Ahora, vamos a reafirmar estas cosas del arrebatamiento. Vamos a 1 de Juan 3, versículo 2. No San Juan, sino 1 de Juan. Amén. Está adelantito de Tesalonicenses, hermanos. 1 de Juan capítulo 3, versículo 2 dice, amados, anótenlo y subrayenlo por favor. Dice la Biblia, amados, ahora somos hijos de Dios. Qué maravilloso que el Señor nos dice que somos sus hijos. Aleluya. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado porque estamos todavía en esta condición en la que nos duele. Todos nos enfermamos, lloramos, nos angustiamos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. ¿Cuántos quieren ver al Señor? ¿Cuántos quieren estar en su presencia? ¿Cuántos quieren abrazarlo? ¿Cuántos quieren escuchar su voz? Bendito sea su santo nombre.
Qué maravillosa palabra, hermanos, cuando Él nos dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él, hermanos, venga por su iglesia, aunque no será visible para la humanidad, dice que Él, hermanos, nos transformará, dice, porque le seremos semejantes a Él. Amén. En ese cuerpo eterno, aleluya. Porque le veremos tal como Él es, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya, gloria al Señor. Ahora, hay algo muy importante, hermanos, que quiero compartirles a ustedes cuando nos habla la Escritura, no tan solo en el Nuevo Testamento, y dicen, pues eso nada más está en el Nuevo Testamento, pero hay indicios en el Antiguo Testamento de que hable sobre lo que ha de acontecer también en el futuro con respecto a la iglesia. Veamos, aleluya. Vamos al libro de Zacarías. Y el libro de Zacarías, hermanos, es uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Vayan a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y después de Malaquías, atrás está Zacarías, para que no se pierdan, por favor. Zacarías capítulo 14, en el versículo del 1 al 4. Y quiero que pongan mucha atención, porque es vital para nuestras vidas esta enseñanza, hermanos. El día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. ¿Qué está diciendo aquí? Que después de que el anticristo en la gran tribulación esté para exterminar al pueblo de Israel, hermanos, dice, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está en el frente de Jerusalén al oriente, y en el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué nos está diciendo esta porción bíblica? Que mientras la iglesia, hermanos, está disfrutando de las bodas del Cordero allá arriba, Israel sufrirá persecución aquí en la tierra. Y el anticristo, convocando a todas las naciones para destruir a Israel, socavarla, raerla de sobre la faz de la tierra. Y nos dice aquí la palabra del Señor. Dice, versículo 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. Que habrá matanza, habrá destrucción, habrá grandes asesinatos, mujeres violadas, mujeres embarazadas, les serán arrancados sus hijos de sus vientres y serán azotados en las paredes. Cosas tremendas, hermanos, se vivirán en la gran tribulación. Y dice que una parte, hermanos, le ocurrirá esto, y la otra parte, dice, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, los que queden vivos. Dice, versículo 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Quiere decir, en esta ocasión es cuando el Señor viene por segunda vez. Ahí es donde Él se manifiesta y Él se hace visible. Y dice que de su boca saldrá una palabra declarada como una espada, y dice que destruirá a todas las naciones. Serán millones de soldados que vienen en contra de Israel, y dice la palabra de Dios que el correr de la sangre de los caídos será tan grande que subirá hasta los frenos de los caballos. La destrucción que Dios hará con todas las naciones que traten de destruir a Israel.
Versículo 4. Dice la Escritura que Él descenderá sobre el... ¿A dónde fue que Él subió cuando resucitó de entre los muertos? No, pero ¿en dónde estaba Él parado? En el monte de los olivos. Y en ese mismo lugar a donde los discípulos lo vieron subir hasta que una nube lo ocultó, ahí exactamente Él descenderá, Él vendrá, hermanos, sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. ¿Y qué nos está diciendo aquí? El comentarista Scofield, uno de los grandes escritores de las Sagradas Escrituras, escribió Reina Valera 1960, hermanos, sus comentarios dicen: ocurrirá un terremoto de proporciones catastróficas, un terremoto a nivel mundial, cuando el Señor venga y pose sus pies. Dice aquí que ese monte se partirá en dos, uno hacia el norte y el otro hacia el sur, y se hará un grande valle. ¿Qué ocurrirá después cuando Él pose sus pies en ese lugar? Dice que la ciudad santa, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén vendrá, dice la Biblia, como una esposa que está preparada para el novio, y dice que en toda su gloria y todo su resplandor se posará en ese lugar. Y ahí es donde comenzará el reinado de 1000 años de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Mateo 24, 27. Y con esta parte estamos culminando, hermanos, lo que nos respecta a lo que nos habla el arrebatamiento de la iglesia. Ahora vamos a Mateo 24, versículo 27. ¿Qué nos dice la Escritura en esta parte? Dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando Él venga en toda su potencia y en toda su gloria, hermanos. Pero esto no ocurrirá en el arrebatamiento de la iglesia. Esto será después del arrebatamiento, cuando el Señor venga a salvar al pueblo de Israel. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí están comprendiendo esto? Pareciera ser que vamos y venimos de un lugar a otro, pero hermanos, está tan claro esto, porque el arrebatamiento de la iglesia, ¿qué es la diferencia para que esto quede así como que más claro que el agua? En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene por su iglesia, pero Él no será visible. Él se lleva a su iglesia. Una vez que la iglesia se vaya, 7 años de tribulación aquí en la tierra. En esos 7 años el anticristo hará y deshará con la humanidad, y uno de los pueblos que serán más aborrecidos será el pueblo de Israel. Pero en esos 7 años de tribulación y gran tribulación, la iglesia del Señor está disfrutando de las bodas del Cordero allá arriba. Cuando culminen esos 7 años de las bodas del Cordero allá arriba y 7 años de tribulación aquí en la tierra, culminando exactamente esos 7 años, el Señor viene a la tierra, y es cuando será visible. Es lo que vamos a hablar ahorita. Segunda venida. Dejamos atrás el arrebatamiento de la iglesia, que sabemos cómo va a acontecer, y iremos ahora con la segunda venida. Significado: entonces todo el mundo le verá al Hijo del Hombre. Aquí nos está diciendo el apóstol, el evangelista San Lucas, donde dice: entonces todo el mundo le verá. Y en la Biblia, versión Reina Valera, dice: y todo ojo le verá. Dice, verá al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 21, 27. Y Marcos 24, 27. Perdón, Mateo 24, 27 y Lucas 21, 27. Vamos a ver qué nos dice Mateo 24, 27. Dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, será
algo realmente inhóspito, algo jamás visto, algo que la humanidad se quedará boquiabierto, pasmado, porque jamás en la historia de la humanidad había ocurrido un acontecimiento así. Vendrá, dice, y se mostrará desde el oriente como un rayo, como un relámpago, aparecerá y todo el mundo lo verá y dirán: ese es el Dios de los cristianos, ese es el Dios de los evangélicos, es el Dios todopoderoso, el Santo de Israel. Aleluya. Lucas 21:27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Aquí ya el Señor Jesús en toda su gloria y su potencia se mostrará visiblemente, y dice: y todo ojo lo verá, y el mundo entero lo verá. Ahora, si eso se mostrará allá del otro lado del mundo, ¿cómo es que los que están de este lado del mundo lo verán? Muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras hacen énfasis en que aquí está hablando de los medios de tecnología, en el que los satélites están transmitiendo en tiempo real de un lado del mundo hacia el otro, y están transmitiendo en tiempo real. Pero lejos de que las televisoras estén transmitiendo eso del otro lado del mundo para que de este lado del mundo todo el mundo esté contemplando esas escenas, hermanos, la gloria de Dios se manifestará a nivel planetario. Esa gloria se verá en todo el mundo. Por eso dice la Biblia: y todo ojo lo verá, contemplarán. Miren, los ángeles que el Señor tiene no son unos 5 o 10 milloncitos. Son, dice la Escritura: y vi a los ángeles de Dios, millones de millones. Está hablando un número incontable de los ejércitos de Dios que invadirán el globo terrestre en su totalidad y contemplarán la gloria portentosa del Dios eterno. En otras partes de la Biblia dice: y los grandes y poderosos, dice, contemplarán esa gloria de aquel que viene en las nubes, y dirán a las peñas: peñas, caigan sobre nosotros, porque no podemos soportar la presencia de aquel que viene con toda su gloria. Porque saben que viene a juzgar a la humanidad. ¿Saben ustedes, hermanos, que todos esos políticos corruptos, que toda esa gente que se han servido del pueblo y que se han hecho millonarios, que se han ido a disfrutar sus millones a otros países, en aquel día el Señor, hermanos, les provocará terror? ¿Sí me están entendiendo? ¿Por qué? Porque saben que ha llegado su hora. Simplemente vayan a Isaías capítulo 10, versículo 1 en adelante, y busquen ahí, y dice, hermanos, declarando que el Señor juzgará a aquellos que se han servido del pueblo. Búsquenlo, por favor. Isaías capítulo 10, versículo 1. Y de los que han dictado leyes y prescriben leyes injustas para el pueblo. Cuando un pueblo clama por justicia, y hay, aquí no es ay del verbo haber, sino es un ay de dolor. Dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? Hace una pregunta el Señor. ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Quiere decir,
¿De qué te servirán tus riquezas? Dios juzgará en su tiempo cada ser humano. Así como esos magistrados que no se quieren bajar los sueldos, porque dicen que ellos son los que prescriben leyes, y aquí dice, pero prescribes leyes de tiranía en contra de un pueblo que clama por justicia. Esa clase de gente, hermanos, el Señor les hará temblar sus canillas y estarán así, temblando delante de aquel que viene para juzgar a la humanidad. No habrá ni un solo abogado, ni un solo magistrado que se dicen, no, pues es que nosotros somos aquí los que utilizamos ¿cómo se llama esa cosa que se ponen encima? La toga, ¿verdad? Esa casaca negra que se ponen y se sienten así como que intocables porque ellos son los que modifican las leyes y prescriben leyes. El que prescribe las leyes eternas los llamará a juicio. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Oh, gloria a Dios para siempre. Entonces, hermanos, el Señor vendrá y todo ojo le verá. Dice, ¿cuántos le verán cuando Él regrese? Apocalipsis 1:7. ¿Cuántos? Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Qué más queremos, hermanos? Con respecto a estas grandes promesas de Dios, todo ojo, no habrá ningún ser humano que no esté contemplando esas escenas. Hoy, por la noche, anunciaron días antes que habrá luna llena, eclipse lunar y después luna de sangre. Y todo mundo quiere contemplar esa escena. Eso es poca cosa en comparación de la gloria eterna. Miren, del otro lado del mundo, cuando la tierra está recibiendo por un lado los rayos del sol, y de este lado es día, y del otro lado es de noche, donde es noche se hará de día, porque la gloria del Dios eterno resplandecerá en toda su potencia, en todo el planeta Tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia, y todo ojo le verá. Hermanos, el Dios en el cual tú has creído no es cualquier baratija, no es cualquier Dios, es el Dios que creó el universo y sigue creando galaxias, sigue, hermanos, trabajando en el universo, sigue haciendo cosas maravillosas, y la promesa gloriosa es que viene a la tierra. Bendito sea el Señor. ¿Por qué se demora la segunda venida de Cristo? O más bien, ¿por qué muchos creen que el Señor, dicen que viene y no vemos nada? Bueno, dice segunda de Pedro 3 del 8 al 9. Veamos qué nos dice la Escritura, hermanos. Del versículo 8 al 9 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y luego en el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Aquí hago énfasis. Dice: el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza. Muchos dicen, pues siempre dicen que viene y pasan los años, pasan las décadas y no pasa nada. Dice, sino que es paciente. Aquí está el meollo del asunto. Él es paciente para con nosotros, aleluya, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor no ha venido? Porque tiene misericordia de ti y tiene misericordia de mí, queriendo que te afirmes bien en su camino, para que cuando Él venga, hermanos, no te agarre durmiendo. Durmiendo, estoy hablando, parafraseando, en que no te agarre perdido, no te agarre haciendo cosas que no debes de hacer, o que cuando Él venga estés afanado en las cosas de este mundo y las cosas de Dios para ti son meramente secundarias, sino enfocado totalmente en Cristo viene, orando, leyendo su palabra, congregándote en la iglesia, aleluya, predicándole a la gente, predicándole a tu familia. Si el Señor ya te salvó, predícale aunque se burlen de ti. ¿A poco no te acuerdas tú cuando tú te burlabas de los que te predicaban? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos burlamos de los que nos predicaron? ¡Ay! ¿Dónde está tu Dios? A ver, muéstramelo porque no lo veo. ¿Sí o no? Así decíamos. Tu Dios no se ve, ¿dónde está? Pero gloria al Señor, porque el Señor quitó la venda de tus ojos y te mostró que el Dios en el cual nosotros creemos, no hay necesidad de verlo, pero lo puedes sentir, y eso es más que suficiente. Tu Dios no se ve, pero Él es real, y más real que estas mismas paredes que estás tocando y en la silla donde estás sentado y el piso donde te paras. Él es más real, aleluya, bendito sea su santo nombre. Entonces, hermanos, no es que Él no venga, sino que Él está demorando. Él es paciente, Él no es como nosotros, desesperados. Señor, ¿por qué no me contestas? Yo estoy orando y orando, ¿por qué no me respondes? Y así, ¿verdad? Somos desesperados. Pero el Señor dice, tranquilo, yo sé cuándo, cómo y dónde. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Será la venida de Cristo un tiempo de recompensas? Mateo 16, 27 y Apocalipsis 21, 22. Anótenlo. Mateo capítulo 16, versículo 27 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí el Señor será un Dios en el cual vendrá a recompensar a cada quien según sus obras. He aquí yo vengo pronto, dice la Escritura, y mi galardón, quiere decir mis recompensas conmigo, para recompensar, haciendo énfasis nuevamente, a cada uno según su obra. Ahora, la pregunta es, ¿qué has hecho tú por la obra del Señor? Gloria al Señor, porque el Señor ya te salvó. Pero ahora el Señor te demanda que tú trabajes para su obra. ¿Qué has hecho para su obra? ¿Le estás predicando a los demás? ¿Le estás hablando a tus familiares que Cristo salva aunque se burlen de ti? Aunque se mofen, aunque te desprecien. Si a Él lo despreciaron, pues ¿qué nos esperamos nosotros, hermanos? Pero gloria a Dios cuando por causa de Él, dice la Biblia, seamos menospreciados por causa de Él. Porque cuando tú le predicaste a mucha gente, y a lo mejor tú dices, pero Señor, si les prediqué a tantos y solamente uno o dos se convirtieron, y el Señor te dirá, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en la gloria de tu Señor, aleluya. Dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en la gloria de tu Señor. Porque hermano, el simple hecho de que tú le hables a una multitud de gente y solamente uno se convierta, eso es, hermanos, lo que realmente nos hace a nosotros verdaderos cristianos. Porque en medio de una multitud, el Señor nos salvó a todos, te salvó a ti, te escogió a ti, te seleccionó a ti.
Muchos, dice, son llamados, mas poquitos los escogidos. El Señor hace el llamado, pero no todos quieren entrar. No todos creen, no todos aceptan. Más bienaventurados aquellos que creyeron en Él. Aleluya. Bienaventurados quiere decir felices, porque han recibido y recibirán sus recompensas conforme a sus hechos. Aleluya, gloria a Dios. La segunda venida ocurre después de la gran y terrible tribulación. Terminando la gran tribulación, hermanos, Él viene. ¿Y quiénes vienen con Él? ¿Nada más sus ángeles? A ver, díganlo fuerte. La iglesia viene con Él, porque nosotros ya estamos con Él. Ahora, ¿por qué venimos con Él? ¿Porque vamos a pelear contra los enemigos? No, hermanos. Él dice que solamente hablará y su boca será como una espada. No quiere decir que le va a salir una espada literal de la boca. La palabra del Señor, cuando dice, hermanos, habla en estas alegorías, en estas palabras que utiliza simbolismos, quiere decir que cuando Él habla, su palabra se convierte en verbo, y el verbo es acción, y Él dirá: todos aquellos que son los enemigos de mi pueblo sean destruidos y serán destruidos. Eso quiere decir la espada de su boca. ¿Qué palabras pronunciará? Nadie lo sabe, pero Él hablará y dará una orden y todos serán destruidos. Él no se pondrá a pelear ahí con sus espadas, ¿no? Él solamente hablará y acabará con millones y millones de soldados. Ahora, ¿qué clase de soldados? ¿Qué clase, hermanos? Pónganme mucha atención. Esto es vital para nuestras vidas. Si ahorita hay tecnología, alta tecnología en cuestión de armamento bélico, ¿qué clase de armamento existirá después de la gran tribulación, cuando el Señor venga a enfrentarse con los millones y millones de soldados de todo el mundo? No de una nación, de todo el mundo. Misiles balísticos, ojivas nucleares serán dirigidas hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el anticristo dará la orden: disparen, acábenlo, destrúyanlo. Y saldrán los misiles, y el Señor se reirá de ellos. ¿Qué le pueden hacer al que vive y reina eternamente? Al que creó este planetita, esta minúscula ¿cómo se llama? Granito de arena en el infinito universo. Pero para nosotros es un mundo enorme. ¿Qué le pueden hacer a Él? Dice el Señor: se reirá de aquellos, y Él pronunciará la palabra, los destruirá, arrasará y salvará a Israel. Y dice la Biblia, hermanos, después posteriormente buscaremos esas citas bíblicas, dice: y entonces Israel verá, pues lo acabamos de leer ahí, dice: y verán al que traspasaron, en Zacarías, lo acabamos de leer en la cita bíblica, y verán al que traspasaron. Quiere decir que Israel mirará a aquel que fue entregado a los romanos, y los romanos verán a aquel que ellos mismos clavaron en la cruz. Porque ahí estarán, hermanos, los italianos dirigiendo sus misiles, y cuando lo vean en su gloria, dice: ¿no es ese el Jesús que hace 2000 años atrás lo crucificamos en una cruz? ¿Cómo es que viene? Ahora ya no viene ahí a caminar y a predicar, no, ahora viene a juzgar, y viene como un rey, y viene como un soberano con su cetro de poder y gran gloria, a juzgar a todos y cada uno de los seres humanos sobre la faz de la tierra, y no habrá ninguno que se le escape, ninguno, hasta Peña Nieto. Si a Peña Nieto no le están haciendo nada y dice: ay, estoy disfrutando aquí en España,
aquí mis milloncitos, mis sobornos que recibí de Chapo Guzmán, ¿verdad? Que a todo dar. Se le olvida que hay alguien que lo llamará a juicio. ¿Cuántos creen esto, hermano? ¿Cuántos creen esto? Bendito sea el nombre del Señor. Oye, hermano, para Él no hay nada imposible. Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus palabras antes que pronuncies tus palabras. Él mismo lo demostró cuando estuvo aquí en la tierra, siendo un ser humano. Dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué tratan ustedes de poner piedra de tropiezo en mi ministerio? Y se los dijo en su cara. Y les dijo: porque vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Porque él es mentiroso y padre de mentira, y es homicida desde el principio del mundo. Ellos le querían poner una trampa con una preguntita, y el Señor inmediatamente conocía el doble sentido de esa pregunta. Lo querían hacer caer en una trampa para en ese momento decir: hereje, ¿cómo se llama? Blasfemo, ¿verdad? Apresarlo y llevarlo a la cruz. Ciertamente él iría a la cruz, pero no sería en el tiempo del diablo ni de los seres humanos, sino en el tiempo de Dios, porque a él vino al mundo a morir por los pecadores. Y tendría que él morir por los pecadores, pero resucitaría. Bendito sea su Señor. Cristo viene a terminar la tribulación y para vencer y encerrar al anticristo, al falso profeta y a la bestia, mandarlos al lago de fuego. Descenderá y tocará con sus pies el monte de los olivos, y habrá un gran terremoto. Juzgará a las naciones, vara de hierro, reinado de 1000 años, hermanos, con el cielo como capital del mundo. Miren, si quieren ustedes saber de todos los reinos que han existido y de los imperios poderosos que han existido sobre la faz de la tierra, vayan y busquen los libros de historia y conocerán la historia universal de los grandes imperios que existieron, que existen el día de hoy. Son ruinas, son despojos, pero el reino de Jesucristo no se vendrá a establecer aquí y solamente durará 1000 años. Su reino es desde la eternidad hasta la eternidad. Simplemente Él quiere venir a disfrutar con su pueblo, reinar 1000 años aquí en la tierra, y después de esos 1000 años partiremos con Él. Por eso lean el libro de Apocalipsis, hermanos. Cristo viene por su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor.